noches. Mi nombre es Manuel Cifuentes y esta es la fase 5 de la asignatura de Administración de Bases de Datos, en el cual se pedía que se hiciera una investigación sobre abordar el tema de la seguridad en base de datos y hacer un artículo en estilo científico. En vista que por el tiempo no puedo reunirme con ninguno de mis compañeros, tuve que hacer el trabajo individual, por lo tanto voy a hacer la presentación yo solo. Em, El primer tema que se evidencia son los tres pilares fundamentales de la seguridad en las bases de datos. Entonces, son unas definiciones muy básicas, ¿sí? En donde podemos encontrar la confidencialidad, ¿m? En donde vamos a tener en cuenta, em, en cuanto a esta seguridad, el no permitir el ingreso abierto a las bases de datos, sino desarrollar unos perfiles de seguridad. La integridad, en donde es la necesidad básica de tener datos que no sean alterados. En esto vamos a encontrar seguramente auditorías o registros de información que aseguren la no pérdida de, de esta integridad de esta información. Acá podemos incluir también temas como generar copias de bases de datos para garantizar en determinado caso si hay una pérdida tengamos por lo menos el backup para asegurar esta información. Y el tercer pilar fundamental es la disponibilidad, en donde vamos a encontrar que los datos deben estar asequibles, ¿sí? Cuando se necesiten para los usuarios del sistema y según los perfiles y roles seleccionados. Entonces, en este punto, como podemos ver, los tres pilares nos determinan la necesidad de generar políticas de acceso a la información, como por ejemplo, ya lo decíamos, usuarios y roles a la base de datos. Por lo tanto, la administración de la base de las bases de datos es necesaria para determinar estos conceptos. Las amenazas comunes van a ser las inyecciones de código como SQL, ¿sí? Eh, Esto puede incluir cualquier tipo de vulnerabilidad en la seguridad, en la integridad de la información como tal. Tenemos también los accesos indebidos. Como decimos anteriormente, es necesario tener unos roles definidos, pero no solo eso, garantizar las capas necesarias de seguridad para que agentes externos no ingresen a la base de datos. Para esto debemos empezar por tener políticas de cambios de contraseña, tener políticas de, de no tener acceso externo, ¿sí? Por ejemplo, en las bases de datos que tienen salida a URLs o IPs WAN, si es necesario determinar en estos casos puertos dedicados a este aspecto. El robo de credenciales, pues, como decíamos, hay que tener políticas de seguridad acá también, ¿cierto? En el cual podemos tener algunas como encriptación de contraseñas. Y en cuanto al robo de credenciales, pues seguramente tendremos que tener una política para el reinicio de esta información, para evitar que esas credenciales sigan activas y generen accesos no, que no correspondan indebidos, ¿no? Otras muy comunes son el ransomware y el malware, ¿no? Pues no hay mucho que decir sobre este tema. Son eh, virus, ¿cierto? En general, que acceden a la base de datos, pueden secuestrar la información, pueden bloquear las bases, pueden hacer imposible el acceso a la información y obviamente a cambio de robo, ya sea de información o, por ejemplo, acceso a cuentas financieras o sencillamente piden algún tema financiero o algún tema diferente a cambio para desbloquear.
esos procedimientos. Para esto se necesitan obviamente políticas de seguridad generales y capas de seguridad para evitar que accedan de manera fácil. Políticas básicas como uso de los emails, como no acceso a ciertos correos eh, maliciosos, ¿sí? O hasta el punto ya de políticas de seguridad que eviten ataques cibernéticos a las bases de datos. ¿M? Mm, y por último están los errores humanos, que pues es un tema normalmente, pues es un tema de cuidado, pero adicionalmente también se deben hacer ciertas políticas o ciertos procedimientos a la base de datos que nos permitan analizar la integridad de la información para determinar dónde están los errores. A la larga se pueden automatizar las correcciones de estos datos mediante mantenimientos, mediante procedimientos eh, y disparadores, scripts que podemos dejar automatizados en la base de datos. ¿Sí? Mediante este análisis se pueden evaluar por ejemplo, los campos, qué campos debemos dejar como obligatorios con valores por defecto, eh, limitar el espacio de los campos. Entonces, mucho tiene que ver acá el MER determinado en la base de datos. ¿Qué mecanismos de protección? Ya, como decía, para el control de acceso debemos determinar políticas de usuarios, sus roles y privilegios. También debemos evaluar políticas de cifrado de datos, los datos que van expuestos en los servicios, ¿sí? Los datos más fuertes como son las contraseñas, ya lo decía anteriormente. En cuanto a auditoría y monitoreo, pues mediante disparadores, mediante revisiones de datos antes y después, o sea, auditorías de la base de datos, podemos detectar anomalías de comportamientos sospechosos, por ejemplo, cuando se dañan los datos o accesos no debidos. ¿M? Respaldos y recuperación, ya lo decía anteriormente, debe haber una política para generar copias periódicas para mitigar el riesgo de pérdida de datos en un tiempo prolongado. Y actualización y parches de seguridad, dependiendo del tipo de base de datos que se tenga, relacional, no relacional, por ejemplo Oracle, por ejemplo Mongo, se deben tener siempre actualizaciones para evitar las vulnerabilidades. Por ejemplo, Oracle ofrece actualizaciones muy seguidas de sus versiones. Primero, para garantizar actualizaciones y compatibilidad y segundo, para asegurar o evitar vulnerabilidades que ellos han determinado en sus bases de datos. Finalmente, tenemos un marco normativo, tenemos unas leyes nacionales que abarcan desde la Ley de Protección de Datos Personales, Habeas Data, y decretos reglamentarios del sector TIC, así como los ISO, que ya son reglas internacionales. En la discusión podemos determinar que, pues, a medida que se ha avanzado en la tecnificación y la migración a la nube, ¿cierto? Se han incrementado los riesgos de seguridad. En este orden, políticas de adopción de Big Data, inteligencia artificial, nos permiten mejorar nuestros enfoques de seguridad. Para esto, obviamente, debemos tener apoyo en las costumbres, en las leyes, como vimos anteriormente, los marcos legales que regulen todos estos temas como apoyo para tener una guía para hacer todo este proceso en todos aquellos negocios, desde empresas, desde organizaciones del sector público que requieran tener una política de seguridad en las bases de datos. Desde este punto, la formación del personal que tenga participación técnica en estos aspectos es muy importante. Estructurar áreas de infraestructura, ¿sí? Que conozcan esta información, que conozcan los procesos, que se terminen procesos previamente de gestión de calidad para generar un proceso fuerte, ¿sí? Y ya tener conocimiento sobre tecnologías preventivas, detección temprana de situaciones vulnerables
y conocimiento de las políticas claras estructuradas en la empresa. En cuanto a las conclusiones, como podemos ver, la seguridad de bases de datos ha evolucionado hasta un punto que requiere una visión integral de la empresa, desde las costumbres, la seguridad técnica, las políticas de calidad, los procesos documentados. Son bastantes aspectos que se traducen en la generación de herramientas tecnológicas eh, que, como decía, pues implementarán políticas claras, controles administrativos, procesos de auditoría y intentarán buscar que la cultura organizacional genere en esta visión integral eh, un proceso completo de seguridad en bases de datos. Para esto es necesario aplicar cabalmente los mecanismos de seguridad a los que se tienen dispuestos desde el punto de vista normativo y los impuestos según las necesidades de cada empresa. Y esto seguramente garantizará la continuidad del negocio, por lo menos desde la seguridad de la información. Muchas gracias por la atención.